Hola, en este video trataré de explicar por qué el ser humano fue creado por un ser todopoderoso y no por los Anunnakis de Babilonia de los sumerios. Bueno, empezaré por lo sencillo. Todos alguna vez hemos escuchado que los científicos aceptan la teoría evolutiva que Darwin propuso, pero actualmente se sabe que eso es una tontería y la prueba de ello es el HAR1. En el 2003 se identificó este gen donde se comprueba que el ser humano fue creado y no es producto de la evolución. También actualmente los científicos aceptan más creíble que los extraterrestres Anunnakis crearon a la raza humana y no se dan cuenta que en Babilonia se originó todo el paganismo que actualmente podemos ver en nuestro mundo. Lo que quiero decir es que los Anunnakis posiblemente no son más que una jugarreta de Satán, pero sin descartar que Zecharia-Itchy fue el traductor de las 22.000 tablillas, siendo el masón quien sabe qué hizo ahí. Entrando en tema, ellos creen más en eso, porque es más creíble para ellos, porque ellos consideran que Dios no existe, lo cual no es falso en su totalidad, porque actualmente muchas iglesias hablan de Dios cosas raras como que es un Dios trino, etc. ¿Cuál es el problema actual? Que los científicos no creen en Dios, el inventado por las religiones, pero actualmente sí creen que somos creados por extraterrestres por el cuento de los Anunnakis, una jugarreta de Satanás, cuando realmente sí fuimos creados por Dios extraterrestre con cuerpo. Aunque parezca mentira, eso hace mucho de diferencia, porque cuando venga Satanás los científicos dirán ese es el Dios verdadero, cuando en verdad es Satán, la bestia y el falso profeta. Aclaración de por qué Dios y su Hijo y su ángeles tiene cuerpos. Analicen el pasaje de 1 Corintios 15:40, dice: asimismo hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno, y el de los cuerpos terrestres es otro. Yo a la verdad creo en Dios, pero no en el Dios que dicen creer algunos. Y les diré por qué. Según la Biblia, Dios es eterno, y lo que es eterno, y obviamente eso va más allá de lo que podemos explicar, y lo peor, cuidado, y ni sabemos el 0,0001% al respecto del plano eterno. Eso para mí de que Dios es eterno se aplica perfectamente, es el alfa y el omega, y esto se aplica perfectamente en estos dos pasajes. 1 Timoteo 1:17. Ahora bien, al Rey de la eternidad, incorruptible, invisible, el único Dios, sea honra y gloria para siempre jamás. Amén. Salmo 92. Antes que nacieran las montañas mismas, o tú procedieras a producir como con dolores de parto la tierra y el terreno productivo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. O sea, Dios es Dios de tiempo definido como también de tiempo no definido, o sea, Él existe aún antes de todo, actualmente es y será por siempre. Pero ¿por qué digo que creo en un Dios diferente? En varias partes de la Biblia sus ángeles se les puede apreciar en aspectos semejantes a los de los hombres, es decir, físicamente visibles como cualquier otra persona. Un ejemplo son los ángeles que ayudaron a salir a Lot de Sodoma y Gomorra, y ese suceso los científicos lo aprueban, ya que ellos consideran que lo que le pasó a esas ciudades fue una explosión nuclear. También en Apocalipsis 1:12-18, y dice: así me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y, al volverme, vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caí a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del reino de la muerte. Podemos ver la apariencia de Jesús físicamente, pero no necesariamente en cuerpo humano, ya que su ADN y el de los ángeles es diferente al de nosotros. Por eso se dio lugar la aparición de gigantes antes del diluvio, cuando los ángeles se allegaron a las mujeres y tuvieron hijos.
Y también por esa razón él dice que ciertamente el hombre es carne, simple, Dios no es de carne, pero eso no quiere decir que no tenga cuerpo y que la Biblia diga que es espíritu, tampoco lo contradice ya que su espíritu lo hace ser un ser espiritual, por medio de su espíritu que también mora en su Hijo Todopoderoso, y en menor grado en sus ángeles ya que ellos no son todopoderosos. En pocas palabras, Dios tiene cuerpo, su Hijo y sus ángeles también si eres un extraterrestre, pero ojo que no tiene nada que ver con los Anunnakis ya que los Anunnakis es de allá de Sumeria de los babilonios por cierto eran paganos. Pero aún así no descarto la posibilidad de que puedan materializarse en cuerpos. O sea, los ángeles tienen cuerpos celestiales, pero tienen la capacidad de manifestarse en cuerpos terrenales o sea mortales, pero tiene cuerpos. Y Satanás y sus ángeles caídos también tiene cuerpos, también son extraterrestres. Entonces, ¿quiénes son los espíritus que nosotros llamamos demonios? No son ni nada menos que los espíritus malignos de los Nefilim según el primer libro de Enoc. ¿Existe el infierno? La respuesta es no, eso surgió por la mala traducción de la Biblia ya sea intencional o no, lo que la mala traducción ha dado a surgir muchas religiones falsas como la católica y etc. Por lo tanto los ángeles caídos no están en un infierno atormentando, sino que están en el segundo cielo de donde serán expulsados y arrojados en la tierra. Tal como lo dice Apocalipsis 12 del 8 al 9. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles, a su vez, les hicieron frente, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. Si se dan cuenta, esta es una profecía a suceder, o sea futura y posiblemente no muy lejana. Aquí unos pasajes que demuestran que Jesús no está sometido a las leyes de la física. Lucas 24, 36 al 41 dice. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Aterrorizados, creyeron que veían a un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto? Les preguntó, ¿por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? Si lo analizamos nos damos cuenta que los apóstoles creyeron que era un espíritu y Jesús les dejó bien claro que un espíritu no tiene carne, ni hueso. De igual manera se aplica esto para los ángeles, solo que aquí tengo que aclarar que a pesar que está en carne y hueso puede moverse libremente. Imagínate cómo será en su cuerpo glorioso como lo dice Apocalipsis 1 del 12 al 18. Y de igual manera como será en los ángeles en sus cuerpos celestiales. Yo creo en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Seguro que ellos no creían en un Dios así de inventados por religiones. ¿Y cómo sabes que Dios sí existe? Bueno, hombre, ¿estás ciego o qué? Claro que existe. Su Espíritu Santo hace que todo lo que vemos exista ya que el Espíritu Santo es el poder de Dios, el mismo poder que mora en el Hijo, el mismo poder que alimenta a los átomos con energía conocida como la partícula de Dios, haciendo existente todo lo que vemos. Pero ojo, que yo diga que su Hijo también posee el Espíritu de Dios no significa que sean un solo ser, como dicen las religiones, sino que al poseer su Hijo el mismo Espíritu, Él también es todopoderoso y el Padre y el Hijo son dos seres, uno aparte del otro, porque si no la Biblia no diría que Jesús su Hijo no sabe cuándo será su regreso a la tierra, como dice el siguiente pasaje. Mateo 24, 36 al 39. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Ojo que ahí dice el día y la hora no sabe. Esto no significa que no sepa el año, mes y semana. Además él mismo dijo a Pilatos: yo no soy de este mundo. Si Jesús no sabe el día de su regreso significa que él no es Dios Padre, pero aún así Dios y Jesús son uno. Eso es posible por el Espíritu que mora del Padre en el Hijo.
Dios existe, solo que el desgraciado de Satanás nos ha querido mantener en ignorancia para que no creamos en él, y el video que puse demuestra que no somos un producto de la evolución. En 2003, el gobierno estadounidense anunció que el proyecto del genoma humano había identificado todos los casi 25.000 genes en el cuerpo humano. Por primera vez, los científicos tenían un mapa vial de la estructura genética de los humanos. El genoma humano es lo que se transmite de padres a hijos. Cada genoma humano, el que obtenemos de nuestro padre o de nuestra madre, tiene 3.000 millones de letras, 3.000 millones de componentes. Todo el mundo pensó que esto ampliaría el campo para los estudios de la herencia, la medicina y otras aplicaciones. En 2006, un grupo de investigación genética en la Universidad de California, en Santa Cruz, descubrió un área del genoma denominada HAR1, que solo parece existir en los humanos. Los científicos creen que el gen HAR1 juega un papel crítico en el desarrollo avanzado del cerebro humano y es un elemento crucial para diferenciarnos de los animales. Pero ¿de dónde provino? ¿Los humanos desarrollaron naturalmente este gen distinto a través de la evolución? Francis Crick, el científico inglés que ayudó a descubrir la estructura del ADN, creía que los genes humanos no podían evolucionar por azar. Para Crick, en ese periodo de 600 millones de años que va desde la formación del planeta hasta que tuvo condiciones para albergar vida, no hubo suficiente tiempo para que el ADN evolucionara por azar. Esta molécula es sumamente compleja. Crick usó esta analogía. Sería más fácil construir un avión de pasajeros haciendo pasar un huracán a través de un depósito de chatarra que ensamblar la molécula de ADN por azar en un caldo primordial durante 500 o 600 millones de años. Es simplemente imposible. Pero si esta molécula no pudo evolucionar por accidente, entonces, ¿cómo fue creada? ¿Fue puesta allí a propósito como algunos creen? Por favor, utiliza un poco la cabeza y date cuenta que si no somos el producto de una evolución de millones o miles de años, menos los extraterrestres y menos su tecnología fueron capaces de crearnos, fue Dios quien nos creó a nosotros y también a los extraterrestres.